Recuerdo que esa fría madrugada fui despertado por lo que parecían ser unos gritos. Me levanté de la cama y cuando me asomé a la ventana me percaté de que los gritos venían de aquel orfanato. Aquel raro orfanato que quedaba cerca de donde yo vivía. Salí de mi casa y fui hacia allá. Cuando iba en el camino me encontré con unas personas, las cuales también habían escuchado los gritos. Cuando llegamos al lugar subimos al tercer piso, ya que era de ahí de donde gritaban. Cuando llegué al oscuro pasillo choqué con un grupo de niños que pasó corriendo por mi lado. Estaban muy asustados. Detrás de ellos venía la mujer que cuida a los niños, la cual, recuerdo que tenía un bebé en el hombro, y a pesar de lo asustada que se veía, le decía a los niños que se calmen, mientras echaba miradas rápidas hacia atrás, hacia la habitación en el fondo, desde la que, por alguna razón, todos habían salido corriendo. Estaban diciendo que había un individuo de características extrañas en la habitación. Ninguno pudo verlo bien ya que el cuarto estaba oscuro, pero sabían que estaba ahí. A pesar de que varios hombres entraron al oscuro cuarto e inspeccionaron bien, no encontraron a nadie. En ese momento alguien vio que una de las niñas estaba llorando, mientras se agarraba el pie, el cual le estaba sangrando mucho. Cuando la revisaron se dieron cuenta de algo espantoso. Alguien, por no decir algo, se había comido 2 dedos del pie de la niña. Había ocurrido otra vez. Según la gente, hace tiempo, un extraño individuo se había estado metiendo de madrugada en una de las habitaciones del orfanato. Para aparentemente aterrorizar a los niños. Dicen que se subía en la cama, que les hacía unas cosquillas en los pies que en vez de hacerlos reír, más bien los aterrorizaba. También decían que les pellizcaba las piernas de una manera tan maliciosa, que les arrancaba parte de la piel. Que les mordía los pies hasta que sangraban y que les susurraba palabras diabólicas al oído. Debido a la oscuridad de la habitación nunca lo han visto. Pero pueden escucharlo riéndose. El problema es que cuando los niños se despiertan y gritan, ese extraño individuo desaparece antes de que lleguen los adultos. Lo primero que se pensó fue que alguien, por alguna razón desconocida, se estaba metiendo de noche por una de las ventanas del cuarto. Pero era algo poco probable ya que la habitación quedaba en un tercer piso. Lo cual, hacía casi imposible que un ser humano ordinario pudiera llegar hasta esa altura. Cosa que hizo a más de un supersticioso llegar a la descabellada teoría de que podría tratarse de brujas. Brujas, atraídas desde kilómetros por la gran concentración de sangre de niños que había en ese orfanato. A pesar de que la última bruja que solía rondar el pueblo, no se había visto desde hace 14 años, pusieron todo tipo de artilugios contra brujas, y cosas tan extrañas como vestir a los niños con la ropa al revés. Después de eso, según dicen pasaron 33 días sin ningún acontecimiento. Pero luego, ese extraño individuo volvió a manifestarse. Todo indicaba que lo que estaba pasando ahí, era mucho más macabro. Como las cosas no podían seguir así, un grupo de gente se reunió para ver cómo iban a resolver el asunto. Después de una discusión de horas, entre escépticos que apoyaban la teoría de que probablemente se trataba de alguno de los niños, que tal vez sufría de algún tipo muy extraño de sonambulismo aún no descubierto por la ciencia, y supersticiosos que decían que se trataba de algo maligno, de algo sobrenatural. A un empleado del orfanato se le ocurrió la idea de meter a alguien en un viejo ropero que estaba en un rincón de la habitación. Esa persona tendría que pasar la noche ahí, para así, cuando el intruso entre por la madrugada, salir del armario y enfrentarlo. Para que el trabajo no le toque a una sola persona, se haría por turnos. Un día le tocaría a alguien, al día siguiente le tocaría a otro, hasta que aparezca aquel intruso. Era un buen plan. El problema era que casi nadie quería ser voluntario.
porque lo que más decían por ahí era que sea lo que sea que entraba a esa habitación, no podría ser de origen humano. Y en el hipotético caso de que se trate de alguno de los niños, no se trataría de sonambulismo, sino de algún tipo de posesión demoníaca. Cosa que en lo personal me encontraba exagerada. De más de 60 personas que estaban en aquella reunión, solo 6 se ofrecieron a amanecer en aquel ropero. Yo fui una de ellas. Al que le tocó pasar la primera noche, dijo que no vio ni escuchó nada raro. Dijo que algunas niñas se movieron un poco en la cama para acomodarse mejor, pero nada fuera de lo que él consideraba como normal. Al que le tocó la segunda noche dijo que no vio nada, pero que no volvería a amanecer en ese armario. Y no quiso decir el por qué. Al que le tocó la tercera noche, supuestamente no oyó ni vio nada anormal, pero dijo que todos esos cuadros de santos y vírgenes que habían puesto dentro del ropero, por alguna razón lo ponían nervioso. Al que le tocó la cuarta noche dijo que no escuchó nada extraño, a excepción de los gatos de afuera, los cuales, por alguna extraña razón estaban aullando más de lo normal. La noche que me tocó a mí, me quedé dormido en el ropero, y cuando desperté, el armario estaba oscuro. No podía ver nada, así que prendí un encendedor. Miré mi reloj. Eran las 2:39 de la madrugada. Recuerdo que había un silencio absoluto. Tan extremada y anormalmente silencioso que ni siquiera podía oír a los grillos. De repente vi esos cuadros de santos que habían puesto dentro del armario supuestamente para protegernos. No sé por qué, pero en vez de sentirme protegido, esos santos mirándome a los ojos me daban algo de miedo. Abrí un poco la puerta del armario y me di cuenta de que algo no andaba bien. Todo estaba completamente oscuro. Al parecer alguien había apagado la lámpara. De repente oí lo que parecían ser unos pasos. Algo estaba moviéndose en el cuarto. Abrí un poco la puerta del ropero para ver si lo veía. Entonces ahí fue cuando vi la silueta de lo que parecía ser una persona muy pequeña parada a varios metros de mí. No sé por qué, pero su cabeza, comparada con el tamaño de su cuerpo, era anormalmente grande. En ese momento, sin querer moví la puerta un poco hacia adelante. Eso provocó un ruido. No pasó nada, pero luego de unos segundos vi que la silueta de ese alguien empezó a moverse hacia mí. Cerré la puerta del ropero suavemente. Sentí como sus pasos se detuvieron frente al ropero. Eso me hizo saber que ese individuo estaba frente a la puerta. En ese momento escuché 3 golpes suaves en la puerta. Yo no hice absolutamente nada. Luego de unos segundos tocó otra vez. Pero esta vez escuché una voz que preguntó: ¿hay alguien ahí? Yo me quedé callado. Pero un momento después vi algo. Algo debajo de mí. Aquel individuo estaba metiendo lentamente lo que parecía ser su brazo, por una abertura que había debajo de la puerta. No lo podía ver bien, pero recuerdo que el brazo era extremadamente delgado y pequeño. El cual, movía hacia arriba y hacia abajo en todas direcciones. Recuerdo que lo retorcía de una manera tan inhumana que daba la escalofriante impresión de que el brazo no tuviera hueso. No sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo, pero parecía que intentaba descubrir qué era lo que había en ese ropero. O sea, yo. Así que retrocedí un poco, ya que no quería que esa anormal y espeluznante mano me topara. Sabía que mi deber era salir del armario y encararme con ese individuo. Pero me dio un mal presentimiento. No sabía quién era, pero sea quien sea que estaba ahí afuera, no parecía ser un niño sonámbulo. Sé que suena cobarde, pero preferí no salir del ropero. Así que me quedé ahí callado hasta que se fue. En la mañana, cuando me preguntaron, dije que no había visto nada. En la madrugada de la noche siguiente estaba durmiendo, cuando una señora me despertó golpeando la puerta de la habitación de la pensión donde yo vivía. Estaba gritando, diciendo que algo malo estaba pasando en el orfanato.
A pesar de que lo último que quería era volver a entrar a ese orfanato, me levanté de la cama, me puse unos zapatos y justo cuando salí de mi habitación, escuché un disparo que hizo que varias personas gritaran del susto. Eso hizo que me apresurara preguntándome, ¿qué habrá pasado esta vez? Cuando estaba en la calle corriendo hacia el orfanato, el cual se veía en la distancia con todas las luces apagadas, sonaron 2 disparos más, seguido de gritos. Gritos de los niños. Los gritos eran tan desgarradores que pensaba que algo los estaba matando. Llegué al lugar y entré junto a varias personas que también fueron. Subimos al 3er piso, directo a aquella habitación. En ella encontramos a Matías, uno de los hombres que se ofreció a amanecer en el armario, apuntando con un revólver hacia un rincón oscuro de la habitación. Estaba tan nervioso que la mano le temblaba y nos miraba a los ojos como si estuviera desorientado. No lo sé, pero parecía haber sido testigo de algo tan espantoso que le hizo perder el juicio. Un grupo de hombres sacó a Matías del cuarto para esperar a la policía afuera. En ese instante escuché, entre el tumulto, cuando alguien dijo que se habían llevado al bebé. Pero nadie puso atención a eso debido al alboroto que había, ya que uno de los disparos que realizó Matías se le había pegado a una niña. Recuerdo que me acerqué para ver. El ver a esa niña desangrándose junto a los gritos de esas mujeres agarrando su cuerpo casi muerto, hicieron que me entrara una especie de miedo y nerviosismo. Mientras me preguntaba qué será lo que habría pasado. Si Matías había salido de ese armario para enfrentar a eso que yo había visto, y que seguramente también vieron los demás, pero que no quisieron decirlo, tal vez por no aceptar el hecho de que probablemente se trataba de algo sobrenatural. Cuando salí al pasillo, después que esa multitud había sacado a la niña para esperar a la ambulancia, la cual ya podía oírla en la distancia, de repente en una parte del suelo pude ver una cantidad considerable de sangre. No era sangre de la niña ya que iba en otra dirección y parecía ser dejada por alguien que se estuviera arrastrando. Seguí el rastro y vi que subía por las escaleras que llevan a la 4ª planta, la cual, hasta donde sabía estaba abandonada, y a la cual, por supuesto que no iba a subir. Solo me quedé mirando hacia la oscuridad de las escaleras. Pero unos segundos después escuché algo. Parecía ser el bebé llorando. Pero no eran unos llantos normales, eran extraños, como si alguien o algo le estuviera provocando un dolor terrible. Eso me hizo pensar que ahí estaba el individuo que se había llevado al bebé, ese al que Matías le estaba disparando. Y probablemente el mismo que pude ver aquella madrugada. Así que subí rápidamente al pasillo del tétrico y abandonado 4º piso y fui a la habitación de donde estaba oyendo al niño. El cuarto estaba completamente oscuro, y enseguida me percaté de algo que me hizo sentir angustiado. De repente el bebé dejó de llorar. Y eso solo podría significar una cosa. Que ese alguien lo había matado. Estuve por unos segundos más buscando en la oscuridad de la habitación, hasta que de repente detrás de mí, escuché una voz que dijo, «Ayúdame». Me volteé rápidamente y cuando vi lo que había detrás de mí, retrocedí de la impresión. Era el bebé, estaba en el suelo y mirándome a los ojos. Confieso que ver eso me dio miedo, y no porque un bebé estaba en el suelo mirándome a los ojos, sino porque un bebé de 4 meses acababa de hablarme. En ese momento me percaté de algo. Su pierna derecha estaba casi destrozada y le sangraba mucho. No lo sé, pero parecía como si le hubieran disparado. La verdad no sabía qué hacer en ese momento. Sé que mi deber era ayudarlo, pero por alguna razón no quería acercarme a él. Un niño de 4 meses hablando no puede ser algo natural. En ese momento escuché algo afuera de la ventana del cuarto. Cuando miré hacia allá había un grupo de gatos aullando de manera como si algo les incomodara mucho, y mirando de una manera muy extraña por la ventana.
De repente volteo la mirada y cuando veo hacia dónde está el niño, este ya no se encuentra ahí. En ese mismo instante siento que algo me agarra el pantalón, y me dice: te comeré los pies. Cuando miro hacia abajo veo al bebé agarrando mi pantalón. Recuerdo que caí al suelo del espanto, y antes de que el bebé me mordiera lancé varias patadas al aire y pude despegármelo. Me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta. Miré hacia atrás y entre la oscuridad pude ver su silueta arrastrándose hacia mí. Salí de la habitación y cerré la puerta. En ese momento varias personas acababan de subir. Vinieron hacia mí y me preguntaron que dónde estaba Gastón, ya que al parecer ese era el nombre del niño. Yo, con dificultad para hablar por lo nervioso que estaba, les dije que lo tenía encerrado en la habitación, pero que estaba actuando de una manera antinatural. Recuerdo que ellos se miraron entre sí con cara de incertidumbre, e inmediatamente, me dijeron que me vaya, y que tratara de no comentar nada de lo que haya visto en ese cuarto. Yo corrí por el oscuro y abandonado pasillo, y antes de bajar las escaleras, miré hacia atrás, y vi que una de esas personas estaba abriendo la puerta en donde estaba encerrado el niño. Lo que ocurrió después de eso, hasta el día de hoy lo desconozco. 8 días después, todos los que estuvimos en el orfanato el día del incidente, fuimos llevados a la policía a ser interrogados, porque alguien denunció que el niño Gastón Marco estaba desaparecido desde el día del incidente. Pero al final no se encontraron pruebas para culpar a nadie de la desaparición del niño. Poco tiempo después, y debido a rumores, la gente terminó descubriendo que el niño desaparecido, Gastón Marco, estaba relacionado con los espeluznantes acontecimientos que habían ocurrido en el orfanato. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó con el niño. Hay gente que dice que lo mataron esa misma noche, que lo asesinaron y escondieron el cadáver antes de que llegara la policía, ya que la policía no se iba a creer el cuento de que el niño, de alguna manera inexplicable, era algún tipo de engendro demoníaco. Otros apoyan la teoría de que la criatura escapó, ya que varios de los trabajadores del orfanato que subieron al cuarto piso aquella noche, tiempo después empezaron a mostrar extraños síntomas de paranoia, dejando de salir de noche, colocando extraños artilugios antibrujería en los patios de sus casas, y poniendo barrotes de acero exageradamente estrechos en sus ventanas. Tan estrechos, como para que ni siquiera algo como un bebé pudiera entrar.